Bien amigos, y ahora tenemos un tema realmente interesante, entendiendo nuestros impulsos. Vamos a darle una mirada al cerebro humano, qué es lo que pasa, qué reacciones bioquímicas son las desencadenantes de determinados impulsos, si es que esto nos lleva a la violencia y por qué. Y estas son las preguntas que le vamos a hacer a nuestra invitada, Ana Lucía Campos, que es directora general del Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano, Cerebrum. Buenos días, Ana Lucía, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, me encanta el programa. Ay, no, gracias a ti. Y bueno, como dije al inicio, el tema es interesantísimo, ¿no? Tratar de comprender qué es lo que sucede del otro lado, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos, incluso los psicólogos, donde me incluyo, vemos el resultado del comportamiento, ¿no? Lo que sucedió y qué originó ese comportamiento. Sí. Pero lo que no se ve muchas veces es qué está detrás, sí, qué originó ese comportamiento, sí, ¿no? O qué, digamos, activó, ¿no? Un pensamiento que desencadenó en un comportamiento como tal. Eso es súper interesante porque desde hace más o menos 25, 30 años estamos logrando entender un poco más al ser humano, ¿no? A través de la unión entre varias ciencias como la neurociencia, la psicología, la ciencia del aprendizaje. Estamos intentando entrar al cerebro sin invadirlo por medio de neuroimágenes para descubrir exactamente cuáles son los mecanismos cerebrales que subyacen a tantas cosas que sabemos o al comportamiento del ser humano. Y con relación al tema de los impulsos es algo muy interesante porque son muy recientes las investigaciones que se están dedicando a entender el comportamiento impulsivo y también relacionar, por así decir, el detonante de este comportamiento. Es interesante establecer una diferencia entre esos comportamientos impulsivos que te llevan a una conducta adecuada y otros que te lleven a una conducta inadecuada. Voy a dar un ejemplo. Nosotros seres humanos en nuestros cerebros tenemos estructuras que son estructuras que están en alerta para entender al ambiente, para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y para poder responder a estos estímulos. Y una de esas estructuras, tú como psicóloga la conoces muy bien, es la amígdala, ¿no? Siempre decimos a las personas, no las amígdalas de la garganta, sino el par de amígdalas que tenemos en nuestro cerebro, que es una estructura que está funcionando sin el permiso de la conciencia, funcionando sin que nosotros tengamos noción de que está funcionando. ¿Y por qué lo hace? Exactamente para mantener la vida, la supervivencia, para detectar amenazas en el entorno, para hacer con que realmente reaccionemos frente a la amenaza en cuestión de milisegundos. Claro, digamos, hablando frente a este respecto, esta área sería la responsable, por ejemplo, de situaciones extremas, ¿no? Digamos, del estrés, hablando en situaciones extremas, ¿no? De una conducta, digamos, que nos pueda salvar de algo, ¿no? Frente, pues, no sé, a una catástrofe, una cosa así. O sea, son esas cosas en las que uno no piensa, son reacciones automáticas. Y actúa, ¿no? Entonces son respuestas a determinados estímulos. Sin embargo, esa estructura tiene que ser inhibida, tiene que ser de alguna forma dirigida o controlada por estructuras que están mucho más desarrolladas, ¿no? En ese proceso de desarrollo y evolución del sistema nervioso central, porque no todo lo que piensa, por así decir, la amígdala, que está sucediendo en el entorno y que tiene que llevar a una determinada actitud o a un impulso, una respuesta impulsiva para responder a ese estímulo, es realmente lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué va sucediendo en el sistema nervioso central? Mientras vamos creciendo y desarrollándonos, estas regiones se van madurando, que van desde la zona occipital hasta la zona prefrontal y van permitiendo que cada estructura se vuelva, o el conjunto de estructuras, de circuitos nerviosos, se vuelvan cada vez más funcionales. Entonces, es más o menos al final de la adolescencia que ya podemos hablar de una estructura que está a nivel prefrontal que logra inhibir a la amígdala diciendo, no seas tan impulsiva, espera, esto no pasa nada, y vamos a controlar la situación con otra reacción. Entonces, esa es una de las cosas que estamos entendiendo en el estudio de los impulsos, ¿no? Que hay un desarrollo del sistema nervioso central, un desarrollo del cerebro que va haciendo con que el ser humano paulatinamente vaya encauzando
su comportamiento dentro del ámbito social en el cual se desarrolla. Ana Lucía, tú mencionaste que habían impulsos positivos e impulsos negativos. Generalmente nosotros conocemos los impulsos negativos, ¿no? Que pueden ser estos que a veces no tienen explicación y que te llevan a cometer atrocidades, ¿no? Además que asociamos impulso y violencia. Sí. Pero ¿cuáles serían estos impulsos positivos? Mira, cuando tú tienes un estímulo que entra, primero que muchas veces tú no te das ni cuenta del estímulo, ¿no? En ese momento nosotros dos estamos siendo bombardeadas de estímulos sensoriales y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, dentro de nuestro cerebro hay mecanismos que filtran la información y nos deja poner atención en los estímulos más adecuados para lo que estamos viviendo aquí y ahora. Los impulsos, por así decirlo, positivos o esas conductas que nos llevan a actuar de forma impulsiva y de manera positiva son aquellas que tienen que ver realmente con la supervivencia del ser humano. Como por ejemplo, si yo ahorita te tiro una pelota o voy hacia ti con una determinada acción o movimiento biológico, ¿cuál es tu reacción? Claro. Es una reacción de alejarse del estímulo. Esto es una actitud de tener un impulso hacia una respuesta de un estímulo. O sea, todo lo que está relacionado a la supervivencia. Lo que está relacionado a la supervivencia, pero siempre tenemos que marcar diferencias en qué significa esto, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces cuando los niños están en una etapa de desarrollo inicial de los sistemas motores, por ejemplo, las conductas impulsivas de los niños de gatear hacia una meta, de caminar cuando recién están aprendiendo a caminar sin medir el peligro que pueden caerse, es una actitud, es un comportamiento impulsivo por detrás de una meta que no corresponde a la violencia, a estar dentro de un ámbito de peligro. Pero cuando hablamos de control de impulsos, es siempre importante pensar que esta capacidad que tiene el ser humano para controlar impulsos es parte de un grupo de funciones en el cerebro que llamamos funciones ejecutivas. Y son funciones que están exactamente a nivel de corteza prefrontal. Están en una región del cerebro que es la región que más tiempo se demora en madurar. Y dentro de todas estas características que hay de control de impulsos, vinculada a esta función ejecutiva, tenemos que entender algo que la neurociencia, por ejemplo, está investigando mucho en los últimos años, que es la autorregulación, ¿no? Entonces, ¿qué es la autorregulación en el ser humano? Es esa capacidad que tiene el ser humano de autorregularse, pero autorregularse frente a varios factores, no solamente frente a un estímulo que va a hacer con que yo frene mi impulso, controle mi impulso y no tenga una respuesta inadecuada, ¿no? En el caso digamos, de asociar impulso con violencia, ¿está correcta esta asociación? O sea, ¿qué es lo que nos hace reaccionar de manera violenta y sobre todo y sin pensar, ¿no? Por impulso? Porque a veces, digamos, como personas podemos cosechar, ¿no? Podemos estar ahí guardando, aguantando y obviamente ya pues viene una cosa que, digamos, va a desencadenar todo un historial de situaciones que se han ido guardando. Pero hay veces que no sucede así, ¿no? Hay veces que también, dependiendo de algunas personalidades o no, y eso me lo vas a aclarar tú, hay personas que son más propensas a actuar sin pensar, impulsivamente y violentamente. Exacto, has dicho dos cosas muy importantes. Primero, no siempre los impulsos están vinculados a conductas violentas, ¿no? El control de impulso está hasta en una entrevista que ustedes hicieron sobre la alimentación. O sea, hay personas que necesitan controlar sus impulsos con relación a la adicción a la alimentación, ¿no? A comer chocolate. Y eso también son conductas impulsivas. O sea, hay varios aspectos, o sea, hay un gran paraguas que está dentro de este control de impulsos, ¿no? Y está dentro de una actitud violenta, dentro de ese espectro de la violencia, pero también no, porque muchas veces cuando tú estás poseída, por así decir, de la alegría, corres el riesgo también de tener
actitudes impulsivas. O sea, estás tan eufórica, ganaste la lotería, entra una persona, la agarras y la besas, y nunca has visto a esa persona delante tuyo. Eso también está hablando acerca de control de impulsos, ¿cierto? Entonces, no podemos colocar en una sola bolsa que el control de impulsos significa controla conductas inadecuadas, impulsos inadecuados. Y el otro aspecto que mencionaste de forma espectacular es que sí hay una relación del control de impulsos con un factor genético. Porque somos lo que somos porque tanto genética y ambiente interactúan, construyéndonos como seres humanos. Y sí, investigaciones en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo el nombre de la universidad, de un doctor que se llama Vanderbilt, ha demostrado cómo este conocimiento que tenemos de las estructuras cerebrales vinculadas con el comportamiento del ser humano están respondiendo también a factores genéticos. En el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, que se llama NIH, las investigaciones sobre control de impulsos demuestran que hay un determinado gen que está vinculado a ese control de impulsos. Y lo más interesante es que tú como ser humano, tu personalidad, porque muchas veces rotulamos las personas, ¿no? Esa persona es impulsiva, esa persona no controla impulsos, pero dentro de tu ámbito global de personalidad hay un porcentaje que aprendes del entorno y un porcentaje que viene cargado genéticamente. Entonces, hay investigaciones que están demostrando que en este caso sí, muchas conductas violentas o la baja capacidad de controlar impulsos tiene que ver con una carga genética. Y lo más interesante es que en esas investigaciones están encontrando un porcentaje muy superior en hombres que en mujeres. Qué interesante. Ana Lucía, no te vayas, por favor. Nos tenemos que ir un corte rapidito y al regresar vamos a seguir conversando sobre cómo entender nuestros impulsos y además vamos a aprender también cómo manejar nuestros impulsos. Con esto volvemos.